El Rey Oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 30. Sarsen entró en el jardín como una sombra cayendo sobre el día. No le fue difícil encontrar el camino de vuelta al palacio, a pesar de los meses de ausencia. Conocía cada secreto de sus senderos. Ella estaba esperándolo, preciosa bajo la luz moteada. Había creído que aquel encuentro secreto con ella sería cursi, pero la abrupta y genuina intensidad de sus sentimientos lo sorprendió de nuevo. Estar cerca de ella era doloroso, tanto como lo había sido su única y cataclísmica noche juntos. No esperaba que vinieras. «Me has llamado», le dijo. Le tomó la mano y solo la sintió temblar una vez. Fue ella quien lo condujo, bajo los árboles floridos por los senderos en pendiente, hasta el lugar donde se conocieron. No se lo esperaba y le sorprendió lo que le hizo sentir. Le resultaba difícil respirar el dulce aire. La dejó hablar. Ella se puso la mano en el pecho y le dijo que lo echaba de menos. Le dijo que, mientras él estuvo lejos, no tuvo consuelo. ¿Era amor aquello? Se trataba de la misma sensación desgarradora y vertiginosa que sentía cuando miraba a Anarion, como si estuviera al borde de un abismo sin fondo. Le pasó el pulgar por la mejilla, la miró a la cara y le dijo: «¿Cuándo vendrán a arrestarme los hombres del rey?» «¿Qué?» Así, con el rostro levantado, estaba tan hermosa como la recordaba. «Esto es una trampa, ¿no?» Vio en sus ojos la sorpresa del reconocimiento, de saberse descubierta. Retrocedió alejándose de sus brazos, dejando vacío el espacio entre ambos. «Si sabías que era una trampa, ¿por qué has venido?» Sonó como si le doliera y quizá lo hacía. «Me llamaste», le contestó. Los ojos de ella se llenaron de sorpresa. El sonido de los pasos blindados rompió el silencio antes de que pudiera hablar. Él creía que estaba preparado para lo que iba a ocurrir, pero cuando se giró para mirar a sus captores, sintió una zambullida en el estómago y un vacío en el pecho. A la cabeza de la Guardia del Sol, como el resplandeciente cometa dorado de la justicia, estaba Anarion. Sarsian lo notó. Estaba preparado para el golpe, pero en lugar de eso recibió una puñalada al corazón, penetrante e inesperada. «Quedas arrestado por traición», dijo Anarion, «por conjurar contra el rey, a quien intentaste hechizar contra su voluntad». «Vosotros dos», dijo Sarsen. Los dos, el uno junto al otro, guardaban un parecido desgarrador y el abismo se profundizó. La belleza de Anarion era de esas intocables que resultaba doloroso mirar, y no obstante, él nunca había conseguido apartar la mirada. Tampoco pudo hacerlo en ese momento y le dolió. «¿Hechizar al rey?», dijo Sarsen. «¿Eso es lo que os ha contado?» Casi sintió una ráfaga de inesperado orgullo, por fin una amenaza suficiente para que el rey se enfrentara a él abiertamente. Bajo eso bullía su ira. Más abajo aún giró el engranaje de su fría y rigurosa planificación. «Por tus crímenes terminarás tus días en la mazmorra», dijo Anarion. Sarsen miró aquel rostro dorado venerado. «¿Y si lucho? Sabes que no hay poder mayor que el mío». «¿Y si huyo? Te encontraré», dijo Anarion. «Siempre te encontraré. Intenta huir». Sarsen miró la Guardia del Sol, de armaduras doradas detrás de su general. Tenían miedo, podía olerlo en ellos. Dejó que el silencio se prolongara, sintiendo cómo se incrementaba su terror, sus corazones latiendo tras los rostros cuidadosamente impasibles. Los grilletes de obsidiana que Anarion sostenía eran gruesos y pesados, con símbolos tallados en cada milímetro, creados para suprimir la magia y dejarlo indefenso. Sarsen ofreció sus muñecas, un gesto de sumisión que los sorprendió a todos, incluso a Anarion, que dio un paso adelante y le cerró las muñecas. Incluso a Sarsen le sorprendió cómo extinguieron su magia, una asfixiante y enfermiza sensación. Se lo llevaron a la sala del trono, una catedral de luz radiante e impresionante. Había sido construida para deslumbrar y elevar, para ascender y glorificar. Vio el trono del sol en la cima de su esplendor, una estancia dorada con columnas brillantes y techos altos y centelleantes. La furia de Sarsian le quemaba las venas como ácido, aunque no lo mostró en sus elegantes extremidades ni en su rostro. Resplandeciente e impersonal, con su armadura ceremonial, el rey sol lo miró desde el trono. Anarion y la reina ocuparon sus lugares en el estrado, a su alrededor, como inalcanzables esculturas doradas. Todos los cortesanos de palacio habían acudido. Notó su satisfacción al verlo humillado y también una pizca de miedo, por si todavía conseguía escapar de los grilletes de algún modo. Hacían bien en tenerle miedo. Él no sería clemente. «Tus últimas palabras, Sarsen». En la mirada del rey sol había diversión. Creía que sería fácil. No lo sería. «Las oirás cuando el sol se ponga», dijo Sarsen.
Eso solo pareció divertir más al Rey Sol. ¿Crees que tus aliados te salvarán?, le preguntó el Rey Sol. Tu rebelión ha sido erradicada. Todo terminará contigo en las mazmorras. Tú y los tuyos acabaréis vuestros días en la oscuridad y jamás volveréis a ver el sol. No pudo contener una carcajada. Un terrible castigo, sin duda, para aquellos que eran como él. ¿Crees que temo a la oscuridad?, le preguntó Sarsian. En su trono, el Rey Sol asumió una postura ceremonial. Sus joyas destellaron, las sedas que acompañaban su armadura cayeron, brillando, al suelo. Capitaneaba el salón, su legión de sol, sus cortesanos y criaturas, como una llamarada de autoridad. Puede que no la temas ahora, pero lo harás. El Rey Sol hizo otro gesto. Áragas. Como un ojo dilatándose lentamente, la mazmorra se abrió. Will contuvo un gemido y volvió en sí. La fosa seguía abriéndose, estaba abriéndose en su interior y toda su atención estaba concentrada en ella. El corazón le latía con fuerza y el sueño seguía remolinándose en él. Pero no era un sueño, era un recuerdo. Aquí, pensó, aquí. Se levantó sobre los escombros que estaba limpiando y subió directamente a los peldaños que conducían al trono. Oyó a Cyprian a su espalda, girándose sorprendido al verlo pasar. ¿Will? Pero Will lo ignoró. El trono era una presencia imponente y pálida. Se detuvo ante él y miró su superficie de mármol. Era como un delicado y viejo hueso. Los demás se estaban acercando. Podía oír los murmullos a su espalda. «Will, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?» Se sentó en el trono. De inmediato se vio asaltado por una visión en la que lo lanzaban abajo, en la que caía en la profundidad de la tierra y la luz desaparecía sobre él. Había mirado a Narion mientras lanzaban a Sarsian a la fosa. ¿Hubo arrepentimiento titilando en esos preciosos ojos azules? Will no lo recordaba, pero recordaba la larga caída y la luz extinguiéndose sobre él, aprisionándolo en la oscuridad bajo el trono para siempre. Ahora estaba sentado donde el Rey Sol había dado la orden y estaba mirando el enorme emblema del sol en un estridente dorado sobre el suelo de mármol negro. «Áragas», ordenó. El rechinante sonido de la piedra arrastrándose sobre la piedra arrendó el aire y el enorme sol en el centro de la estancia comenzó a moverse, abriendo una luna creciente negra. Su inmenso disco se deslizó hasta que solo hubo un agujero negro donde había estado el sol. Un Dagr, el eclipse. ¡Oh, Dios, era real! La fosa de su interior era real. Había estado aprisionado ahí abajo. Conmocionado, Will se levantó y bajó los peldaños hacia ella. La visión de su mente pendía como las telarañas de un sueño. No quería bajar allí. Algo terrible y olvidado yacía en el fondo. Era una experiencia que no podía volver a vivir. Otra vez no. Notó a los demás reuniéndose a su alrededor en el borde. Estaban desconcertados y sus actos lo inquietaban. Eso también lo notaba. ¿Qué había ahí abajo? ¿Qué era lo que ejercía aquella terrible atracción sobre él? ¿Cómo has sabido qué hacer?, le preguntó Grace. Will no contestó. Los demás miraron hacia abajo. El aire huele rancio, dijo James, presionándose la nariz con el antebrazo. ¿Qué es eso?, preguntó Cyprian mirando a la oscuridad. Catherine fue el último en acercarse y respondió con una devoción teñida de miedo. Parece una mazmorra, una prisión subterránea en la que los apresados sufrían una muerte de pesadilla. James hizo una mueca. El Rey Oscuro tenía una mazmorra bajo su trono. Lógico. Will lo miró. No, pensó, pero no lo dijo. Era la luz la que castigaba con oscuridad. ¿A dónde conduce?, preguntó Cyprian. Abajo, contestó Will. Tomó la antorcha de Cyprian y la tiró, una larga caída en la que la luz se hizo más pequeña. Aterrizó en el suelo. A su alrededor solo había oscuridad. «Dadme otra», dijo. Cuando fueron 5 las antorchas que ardían en un círculo abajo, ataron una cuerda a la columna más cercana y la dejaron caer también a la fosa. Will dio un paso adelante y comenzó a descender. Estuvo mucho tiempo descendiendo en la oscuridad. Recordaba suciedad y hedor, la vertiginosa debilidad del hambre y la sed, el afilado dolor del yelmo, los sonidos atenuados y las resonantes voces de la sala del trono. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que le levantaran la cabeza y le quitaran el yelmo. Tan débil como estaba, no podía soportar la luz. Una figura borrosa lo acunó. Ha venido. Un cabello dorado y una armadura dorada. Sarsian lo miró confuso, como una silueta en un sueño. Él siempre había sido como la luz atravesando la oscuridad. Las emociones crecieron en él, la esperanza que nunca había admitido, ni siquiera ante sí mismo. «Bebe», dijo.
y Sarsian probó las aguas de las orides en una petaca con sus labios. Y después la silueta se resolvió. Tenía el cabello dorado y llevaba el emblema del sol en el pecho. Pero Anarion no era el único que portaba el sol. Estaba mirando al joven guardia del sol con el que había pasado el rato, Duna. Había apodado al joven aquella noche porque su cabello era el color dorado de la arena. Sarsian. Duna se había arrodillado a su lado con una expresión de desesperada preocupación. He venido tan pronto como he podido. Sarsian oyó su propia risa jadeante. No había creído que le quedara aliento. Tenía los ojos húmedos, llorosos por la punzante luz después de tanto tiempo en la oscuridad. ¿Qué pasa? Los ojos de Duna estaban llenos de preocupación. Sarsian sonrió levemente. Creí que eras otra persona. Fue un susurro, el murmullo del papel seco. No podía venir hasta que el rey y la corte se marcharan a Garayan. Esos ojos, llenos de preocupación por él. Temía que la oscuridad te volviera loco. Quizá, si hubiera nacido del sol, le contestó Sarsian, pero mi poder procede de la oscuridad. Ven, apóyate en mi hombro. Llévame con mis hombres, le pidió Sarsian. Débil y delgado como estaba, cada paso le dolía, como si los huesos de sus pies arañaran la fría piedra, pero estaba decidido. La luz de arriba creaba un círculo en el suelo, pero se movieron en la oscuridad, donde perturbadoras formas inmóviles se amontonaban en las sombras. Este lugar es antiguo, dijo Sarsian. Estaba aquí antes de que se construyera el palacio, una formación natural en la roca. Llevan siglos lanzando aquí a traidores, asesinos y monstruos. Se mueren de hambre, se vuelven locos y se matan, o los matan otros, pero sacan los cadáveres. Deben hacerlo o la fosa estaría llena hasta los bordes y la sala del trono apestaría más de lo que ya lo hace. Pero la sangre se queda y el recuerdo de la sangre, y la sangre tiene un gran poder. Duna tenía los ojos muy abiertos. ¿Cómo sabes todo eso? He estudiado este lugar. ¿No estudiarías tú la prisión donde tus enemigos pueden encerrarte? Hablas casi como si quisieras que te apresaran, dijo el joven con nerviosismo. Otra sonrisa tensa. Sí. Sus aliados estaban muertos, todos excepto uno, un orfebre llamado Eidane. Lo miró con los ojos vacíos, con la garganta seca. Eidane intentó decir el nombre de Sarsian. No te preocupes, Duna. El joven guardia del sol estaba intentando tranquilizar a Eidane. Tu señor está aquí. Él te sacará de aquí. Dame tu cuchillo, le dijo Sarsian a Duna. Este obedeció de inmediato. Sosteniendo el cuchillo, Sarsian se arrodilló junto a Eidane y le sujetó la cabeza como lo haría con un amante. Ayúdame, le dijo Eidane mirándolo. Una recompensa por tu lealtad, le dijo Sarsian. Y con un corte limpio le abrió la garganta. Duna retrocedió horrorizado. ¡Lo has matado! Estaba mirando a Sarsian con una tumultuosa conmoción. ¿Por qué? ¿Por qué has...? Sarsian lo miró y le dijo. Para volver a nacer, tienes que morir. Will apoyó los pies en el suelo. Esto lo sacó de la visión. Parpadeó, soltó la cuerda y se tambaleó. Se sentía como si él mismo le hubiera cortado la garganta a ese hombre. Los primeros experimentos de Sarsian con la muerte. Había dejado los cuerpos de sus aliados atrás, en la fosa. Más tarde, cuando el Rey Sol descubriera furioso que Sarsian había desaparecido, los sacarían y enterrarían. Pero Sarsian sabía algo que los demás no. Sus seguidores se alzarían de nuevo. Enterrados en el interior de las defensas mágicas del palacio, esperarían, sin ser vistos ni oídos, hasta el momento en el que Sarsian más los necesitara. Entonces germinarían como semillas ciegas. Un macabro caballo de Troya que lo ayudaría a tomar el palacio. Como Simon, parecía que Sarsian necesitaba sangre para hacer volver a la gente. Había elegido la fosa porque estaba empapada en ella, y eso significaba. Las antorchas que habían caído ardían a su alrededor en un círculo, iluminando algunos metros de espacio vacío bajo la abertura. Había montones de polvo en el suelo, cerca de las antorchas. Will miró más allá de la luz. Una figura lo miró. Retrocedió, trastabillando. Un momento después se dio cuenta de que estaba mirando un cuerpo, una vaina con armadura, como si se hubiera momificado. Se giró, solo para ver otro rostro mirándolo desde la oscuridad. No eran estatuas, eran cadáveres, grotescamente petrificados. Levantó su antorcha y vio hileras e hileras alejándose sin fin hacia la oscuridad. Los demás estaban descendiendo tras él. No me gusta, dijo Cyprian. Está muy oscuro, replicó Grace. La oscuridad es un peligro en sí mismo. No os aventuréis más allá de la luz. Y Will comprendió.
abrumado por un horror mayor. ¿Qué estaban mirando? «No lo toquéis», les pidió. «No toquéis nada». «¿Por qué? ¿Qué es?», le preguntó Cyprian. «Es un ejército», contestó Will. «Un ejército de muertos». Empezó a retroceder hacia la cuerda. «Tenemos que salir de aquí». Los demás no lo comprendían. «Tenemos que cerrar este sitio para que nadie vuelva a encontrarlo». «¡Por Dios santo!», dijo Kettering, iluminando con su antorcha la figura más cercana. Un yelmo negro destelleó ante él. Tenía las cuencas de los ojos vacías. Está aquí de verdad, justo como en las leyendas». Los muertos abarrotaban cada rincón de la caverna. No solo hombres muertos, sino criaturas muertas. Estaban rodeados de ellas. El espacio bajo la abertura era el único vacío, un pequeño círculo cubierto de polvo, con una única isla de luz en la que podrían detenerse. «El ejército del Rey Oscuro», dijo Will, «preparado para regresar». La muerte de Idane en su visión había sido la primera. Décadas después, Sarsian ordenó a un ejército entero que muriera cuando lo hiciera él, para que pudieran regresar con él, y ahí estaba. «Will tiene razón, no podemos quedarnos aquí». James movió su antorcha, no hacia las figuras, sino hacia el suelo. La obsidiana negra brillaba bajo los montones de polvo, cubierta de inscripciones idénticas a la de los muros en la prisión bajo el alcázar de los siervos. «Este lugar está diseñado para bloquear la magia». James sonaba más nervioso de lo que Will lo había oído nunca, como si lo hubieran lanzado al infierno y le hubieran dicho que no tendría fuerza mientras estuvieran allí. «Tenemos que irnos». Este se suicidó. La antorcha de Kettering mostró la daga alojada en su garganta, todavía rodeada por su guantelete. Iluminó a los demás con su antorcha. Todos tenían dagas sobresaliendo de sus cuellos. Todos se suicidaron. Las historias dicen que Sarsian les ordenó morir y que lo hicieron ellos mismos. Cyprian se giró hacia James. «¿Sois contemporáneos? ¿Reconoces a alguno de ellos?» «¡No!», dijo James, retrocediendo, totalmente asqueado. Will miró las interminables hileras de rostros. No podía imaginarse matando a tanta gente. Un ejército así podría atravesar Europa y nada podría detenerlo. Los peculiares cadáveres estaban de pie, como si estuvieran listos para marchar a la batalla, a pesar de sus cuerpos putrefactos. De repente tuvo la sensación de que cualquier cosa podría despertarlos, un sonido, un movimiento. «Sinclair no puede encontrar nunca esta cámara», dijo Will. «No podemos permitir que encuentre este ejército o tendrá la oportunidad de reanimarlo». «Demasiado tarde», dijo Howell desde arriba, una silueta iluminada por la luz de una antorcha sobre la escala de la cuerda.